Buen día, mis queridos estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Politécnico de Ventanilla. El día de hoy, 12 de junio, ya con nuestra 10ª sesión en el área de ciencia y tecnología, pues iniciaremos no sin antes pedirle a Papito Dios que los cuide y los proteja, los mantenga todos ahí sanitos en casa y puedan trabajar con sus papitos y mamitas. También recordarles las normas de lavarnos las manos mínimo 20 segundos en casa, mantener siempre la higiene y si vamos a salir de casa, por favor mantener la distancia y el uso de mascarillas, que es muy importante. Ya saben que es necesario cuidarnos, protegernos cada uno, bueno, los unos a los otros. Pues bien, para recordarles también, ¿sabían ustedes que hay organismos que están formados por una sola célula, como es en este caso las bacterias? Y habemos organismos que estamos formados por millones de células, como los animales, las plantas, ¿no? Entonces la célula es la unidad más pequeña que forman los seres vivos y estas están estructuradas pues de tal manera que esto les permite realizar funciones como la respiración, la nutrición, la reproducción. Para ello, entonces, el día de hoy, jóvenes, señoritas, vamos a trabajar en esta sesión como tema estructura básica de las células procariota y eucariota, y como propósito es que tienen que elaborar un esquema y explicar la importancia de reconocer la estructura de los tipos de célula eucariota y procariota. Entonces eso vamos a trabajar el día de hoy y para entenderlo mucho mejor vamos a observar el siguiente video. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en dos grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo, o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos, las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula, las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas, el citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos, el citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula, y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos. Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula. Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la membrana celular, pero además
Tienen organelos propios, como el flagelo, para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas, que permiten la replicación del ácido ribonucleico conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar. Y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Ahora sí, mis estudiantes, ya después de haber escuchado y visto el video, pues ahora vamos a proceder a desarrollar la ficha que tenemos pues ahí, que siempre se les envía en Word y en PDF para que lo puedan revisar, lo puedan trabajar todos tranquilos en casa. Pues bien, ¿qué vamos a trabajar en la ficha? Hay unas preguntas que dice, después de observar el video responde. ¿Cuál es la estructura básica de toda célula? ¿Cómo se clasifican las células? ¿Qué diferencia hay entre una bacteria y un espermatozoide? ¿Qué funciones realiza la célula? ¿Qué reacciones químicas suceden en las células? Y luego de responder esto con ayuda del video y del texto también que tenemos ahí, van a responder ustedes a criterio propio, es decir, lo que ustedes entiendan, lo que ustedes crean que es, eso van a responder porque luego conmigo lo vamos a comparar y vamos a llegar a una conclusión. ¿Puede afectar la contaminación ambiental al normal funcionamiento de las células de nuestro organismo? Y otro, ¿en qué se diferencia la reacción de combustión de una leña, es decir, una leña que está prendida, y la reacción de combustión biológica de los nutrientes, la reacción química que realizan nuestros nutrientes, como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas que ingresan a la célula, y si ambas sustancias son orgánicas, ¿no? Y luego tienen que leer y analizar el texto de estructuras celulares, eucariotas y procariotas. Van a leer lo que es la estructura de cada una de las células. Y al final en la actividad tienen que elaborar un esquema de la estructura de las células procariotas y eucariotas. Y luego explicar la importancia. ¿Por qué es importante para ustedes conocer los tipos de célula y sus funciones? Y por último, van a investigar y van a dibujar sobre los tipos de células procariotas y eucariotas. Es decir, por ejemplo, si decimos que las células procariotas son todas las bacterias, ¿qué bacterias son procariotas? ¿No? Entonces van a tener que dibujar y solamente dibujar y colocar su nombre. Y lo mismo en las eucariotas. En las eucariotas hay una infinidad de células que conocemos, ¿no? Por ejemplo, las neuronas. Lo dibujan y le ponen su nombrecito ahí nada más y ya está. Entonces, de las que encuentren, eso van a dibujar y ya saben lo que tienen que hacer, tomarle foto y enviar las evidencias para yo poder anotar los trabajos que ustedes están realizando. Por favor, los trabajos se entregan el día de hoy hasta la 1 en el grupo de WhatsApp. Yo los voy a ir recepcionando y cualquier cosita me preguntan pues al grupo y yo voy a estar atenta a sus preguntas para darles respuestas. Ya saben que son varios grupos y voy a tratar de llegar a todos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.